Buenos días, compañeros. Nosotros seremos el equipo que les presentará el sistema financiero de Suiza. Está conformado por Ana Blanco, Mariana Campos, Meilín Hernández, Denis Rodríguez, Jessica Escobedo y René Torres. Es un país pequeño ubicado en Europa Central con más de 8 millones de habitantes, país que fue puesto a prueba durante 2 guerras mundiales en las cuales él siempre se mantuvo firme en su neutralidad. Estas 2 guerras favoreció la entrada de capitales extranjeros en los bancos suizos. Suiza se ha convertido en uno de los países más importantes del mundo por su estabilidad económica y su gran desarrollo, siendo así uno de los principales centros financieros a nivel global. A pesar de no poseer recursos minerales o una gran industria, Suiza es uno de los países más ricos y poderosos del mundo, gracias a que ellos han utilizado la especialización de la economía en un solo sector por más de 400 años, en el sector bancario. Suiza se rige principalmente por el modelo de banco universal, donde las instituciones bancarias ofrecen distintos servicios como negocio de crédito o préstamo, depósitos y negocios de depósito, gestión de activos y asesoramiento de inversión, transacciones de pago, negocio de valores, suscripción de negocios y análisis financiero. Estructura. Dentro de su estructura hay 600 instituciones bancarias bien organizadas en 6 distintos grupos financieros. Los grandes bancos centrados en banca de inversión. Los bancos cantonales se encargan de ahorro e hipotecas. Los bancos extranjeros encargados de la gestión de activos o la banca de inversión. Los bancos Raiffeisen, negocio de tasa de interés con hipotecas y préstamos corporativos. Los bancos regionales y de ahorro, centrados en negocios de tasa de interés tradicionales con hipotecas y préstamos corporativos. Los bancos de banca privada, dedicado a gestión de patrimonios y en empresas individuales. Tipo de moneda. La moneda oficial de Suiza es el franco suizo, que fue aprobado el 7 de mayo de 1850. Los francos suizos se dividen en 100 céntimos y en la actualidad están en circulación monedas de 5, 10 y 20 céntimos, así como 0.5, 1, 2 y 5 francos. En cuanto a los billetes, están en uso los de 10, 20, 50, 100, 200 y 1000 francos. El sistema bancario suizo ofrece un gran atractivo internacional para el negocio de emisiones, líneas de crédito, acuerdos multilaterales de financiación. La Secretaría de Estado de Economía, SECO, de Suiza mantiene abierta una serie de líneas de crédito para financiar proyectos de interés nacional con el Fondo de Crédito Medioambiental, el Fondo para Fomento de las Startups y otros. El régimen de cobros y pagos al exterior. El movimiento de divisas con el exterior está liberalizado en las dos direcciones. Las ofertas, facturas y pagos se establecen habitualmente en francos suizos. No obstante, si se acuerdan previamente, se pueden realizar en otra moneda. Repatriación de capital y control de cambios. No hay control de cambios salvo en los grandes movimientos de dinero físico y obligación de informar a partir de determinados umbrales de transferencia para la prevención de blanqueo de dinero u otros actos ilegales. Principales mercados financieros de Suiza. Los mercados financieros suizos se forman de 3 principales mercados. El primero es Forex, conocido como el mercado de divisas. Gracias a la gran cantidad de proveedores de servicios financieros locales e internacionales, las empresas procedentes de todos los sectores tienen acceso a un mercado de capitales altamente desarrollados y con liquidez y a una infraestructura de financiamiento moderna. El segundo es el mercado de valores, como los mercados de acciones y bonos. La banca suiza es la más importante de toda Europa. El tercero es el mercado de seguros, los cuales transfieren el riesgo por una prima. Otro de los sectores más importantes de Suiza es el sector de los seguros. Con una enorme creación de valor, los seguros hacen un aporte al rendimiento económico del país superior al promedio. Suiza es miembro activo de numerosas instituciones internacionales y asociaciones regionales. Pertenece a la Asociación Comercial Regional de la Asociación Europea de Libre Cambio o Acuerdo Europeo de Libre Comercio.
Fomenta los acuerdos de libre comercio con ciertos países asiáticos, países emergentes y de la zona anglosajona. A partir de 1992 se hizo miembro del Fondo Monetario Internacional. Este grupo tiene un peso de 2.76 en el seno del FMI, de los cuales 1.6 para Suiza y 1.9 para el resto de los miembros del grupo. Línea del tiempo. Antes de comenzar con la situación actual de Suiza, veamos un poco de su historia y cómo surgieron sus grandes riquezas. Todo inició en 1291, donde surgieron las raíces de Suiza en una época llamada clones y castillos. En esta época, todos los líderes locales lucharon para recuperar su independencia y con ello surgió la Suiza moderna. En 1815 se reconoce la neutralidad de Suiza, la cual se declaró oficialmente en el Tratado de Paz firmado en Viena. Debido a la guerra civil ocurrida en 1847, se crea la Constitución de 1848, la cual sigue vigente. En 1934 surgieron los inicios de la banca suiza. La confidencialidad bancaria fue consagrada por una ley de este mismo año que permitió la existencia de cuentas bancarias numeradas. A finales de 1990 salieron a la luz varios escándalos que obligaron a reformar el secretísimo sector bancario, nacido con la creación de una agrupación de bancos comerciales a mediados del siglo XIX. En 1995, después de la presión de los grupos judíos, los bancos suizos anunciaron que habían descubierto millones de dólares depositados en cuentas inactivas abiertas antes de 1945 que pertenecían a víctimas y supervivientes del Holocausto. En el 2013, Wegelin, el banco más antiguo de Suiza, cerró tras declararse culpable en Estados Unidos de haber asesorado para evadir impuestos. Un año después, el segundo mayor banco de Suiza, Credit Suisse, se declaró culpable del delito de conspirar para ayudar a la evasión de impuestos durante años. En el 2018 llegó el fin de la era de las cuentas secretas en los bancos suizos, debido a la nueva legislación que garantiza que los datos bancarios serán compartidos con las autoridades fiscales de otros países. En 2019, el PIB per cápita fue de 73.000 euros, demostrando que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 4 en el ranking de PIB per cápita. Además, el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo. Suiza se ha tenido que enfrentar diversos hechos que lo han amenazado. En los años 90 experimentó una crisis económica que fue la principal causa del alto desempleo y de la expansión de la pobreza relativa, tras pasar por una situación de pleno empleo en los años 80. La tasa oficial de desempleo tuvo un pico de 5,2% en 1997. Otra crisis económica que vivió fue el 15 de septiembre del 2008, donde el colapso de Lehman Brothers, el cuarto banco estadounidense de inversión, la crisis financiera se extendió a otros países, transformándose muy pronto en una crisis económica mundial. Suiza era más dependiente de otros países de este banco, que debido a la desaceleración del dólar y sobre todo el estallido de la crisis en la eurozona, empujó nuevamente al franco suizo al alza, haciendo que los precios de los productos básicos de exportación se dispararan considerablemente. Este año, el mundo ha tenido que enfrentar un virus que no solo ha afectado al sector salud, sino también a la economía mundial. Debido a esta situación del COVID-19, Suiza implementará una ayuda de emergencia de 60 millones de francos suizos. Con esta cantidad, el Consejo Federal propone aplicar medidas para intentar controlar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia. Este dinero se utilizará sobre todo para darle liquidez a las empresas, evitar que surjan despidos inesperados y cubrir sus pérdidas. Según las estadísticas, la economía suiza está perdiendo entre 4 y 5 millones de francos suizos por semana, una cantidad que podría aumentar si continúa la situación actual y muchas empresas se verán obligadas a cerrar. Otra estrategia que se utilizará será el desempleo parcial, que es otro instrumento muy importante para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Este desempleo parcial consiste en reducir la jornada laboral para que los trabajadores puedan conservar sus puestos de trabajo y las empresas reduzcan los desempleos. Para cubrir la parte salarial, las empresas utilizarán las indemnizaciones como un apoyo a sus empleados.
El Banco Nacional Suizo, por su parte, aplicará una política monetaria que se adaptará a las necesidades de la economía. Si la crisis continúa y agota los recursos de la Confederación, el banco podría intervenir inyectando grandes cantidades de dinero. Esta idea ha horrorizado a los partidos y a los economistas, ya que se tomarán recursos de ellos para utilizarlos para la nación.